Entonces, como les había dicho, vamos a tener las gráficas de distancia versus tiempo y velocidad versus tiempo. Ahora, lo voy a llevar a la parte inferior, ¿bien? Vamos a tener estas dos gráficas. Pero también vamos a tener el caso en que las gráficas de distancia versus tiempo van a tener la diagonal, pero en sentido contrario, ¿bien? Así que voy a copiar esto de acá nuevamente. Lo voy a poner control C, control V y la voy a dibujar de esta manera. Pero ¿cuál ahí va a ser nuestra diferencia? Que esta diagonal de acá va a estar en este sentido. No podemos ponerla en este sentido. Acá, lo voy a mover acá. Entonces, para este caso, nuevamente vamos a tener nosotros un escenario simple en el que vamos a tener una partícula, en este caso puede estar en esta posición o puede estar en esta posición, dependiendo de eso. Bien, acá vamos a poner sus topes. Ahora, ¿en qué influye que la diagonal esté invertida? Y es acá donde va a entrar nuestro análisis de puntos. Nosotros vamos a aprender a analizar estos puntos de acá. Cuando nosotros tengamos un punto a analizar, bien, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que esa gráfica me está representando a puntos. A ver, un momento, lo voy a ver. Bien. Entonces vamos a tener en cuenta que cualquier punto que analice en esta gráfica va a tener determinados puntos. Y esos puntos me representan a un tiempo, un t sub 0, y acá lo puedo representar con un x sub 0. Bien, en esta gráfica de la misma manera. Entonces, ¿qué podemos decir de esta gráfica que tenemos acá? Como esta representa mi velocidad, acá tengo un tiempo, entonces si yo tuviera acá una distancia de 5, ¿bien? Y acá tengo un tiempo de 3 segundos. Entonces puedo decir que en 3 segundos se ha desplazado, ¿cuánto? Una distancia de 5 metros. No le estoy poniendo las unidades porque en la gráfica ya me está diciendo qué unidades son. Entonces, es de esa manera que tengo que tomar las gráficas. Para un tiempo de 3 segundos ya tengo una distancia recorrida de 5 metros. Para esta misma gráfica que yo tengo acá, de la misma manera. Vamos a tener eh, acá. Si yo le pongo 5, acá voy a tener un tiempo 3. Ya. Ahora, a ver, vamos a representar de esta manera. Ahora, ¿qué podemos decir de esta gráfica? Que es lo contrario, ¿no? De esta gráfica podemos decir que para una distancia de 5 metros vamos a tener, bueno, para una distancia de 5 metros, ¿qué tiempo va a ser? El tiempo igual a cero. Pero eso es raro, ¿por qué? Porque como si no ha pasado ni un segundo ya puede tener una distancia de 5 metros. Entonces es de esta manera como funciona este tipo de gráficas. Porque me está diciendo, o que la gráfica está invertida, me está diciendo simplemente que está yendo en sentido contrario y que la distancia que lo está tomando es desde este punto hasta este punto, donde vamos a tener 5 metros. Entonces, ¿qué podemos decir acá? En resumen, Eh, si la gráfica está en el sentido positivo o está incrementando, entonces podemos decir que va a ir hacia la derecha. Y por ahí, si la gráfica está decrementando, podemos decir que va a tomar el signo contrario, que es hacia la izquierda. ¿Sí? Simplemente eso se analiza en las gráficas de MRU. Este es el análisis que se toma en este tipo de gráficas. Ahora vamos a pasar al análisis de las gráficas de velocidad versus tiempo, que estas sí son las que me interesan. Bien. En esta gráfica también vamos a tener nosotros rectas, diagonales y una combinación de ambas. Bien, pero lo vamos a ir haciendo con los ejercicios. Ahora sí, como de este no vamos a hacer ejercicios porque no entran mucho, es solamente sus análisis. O sea, si te pide hallar la velocidad, pones la tangente del ángulo. Si te pide hallar qué distancia has recorrido en ese tiempo, solo interseccionas y te va a dar la distancia. Ese es su análisis es básico y es por eso que no se toma mucho en cuenta en el curso profesional.
Pero para las gráficas de velocidad versus tiempo, uno, tenemos que tener en cuenta que acá ya tenemos la velocidad. Esta es nuestra variable principal. El tiempo siempre va a estar, como lo hemos notado, en el 15 también estaba el tiempo. Ahora, en las gráficas de velocidad de las curvas que nosotros tomemos, puede ser una curva de este tipo. ¿Bien? Bueno, puede ser esa simple recta. En las gráficas de velocidad versus tiempo se dice que la distancia recorrida, la distancia que haya recorrido este vehículo A, le podemos poner un vehículo A acá, la distancia que haya recorrido este vehículo va a ser igual al área que está bajo la curva. Bien, o sea, en física nosotros le decimos curva a cualquier recta o curva. A ver, no sé si me estoy enredando acá. Curva para nosotros puede ser esto, ¿no? Esto puede ser una curva para nosotros, pero también puede ser una curva esta. Al decir que va a ser el área bajo la curva, voy a tomar en cuenta esto y esta forma de acá. Por lo tanto, esto yo lo voy a borrar acá. Y como les había dicho, la distancia que vaya a recorrer este vehículo va a ser igual a al área bajo la curva. Si yo me pongo variables acá de una velocidad de 5 y un tiempo de 3, entonces ¿cuál sería la distancia recorrida? Simplemente tengo que hallar el área bajo la curva. En este caso va a ser 5 por 3. Sabemos que de un rectángulo el área es su base por la altura. Bien. En este caso ya habríamos hallado acá la distancia recorrida de este vehículo, que es de 15 metros, ¿no? Eso, eso tenemos que tomar en cuenta en este tipo de gráficas. Si, por ejemplo, me da otro tipo de gráfica, a ver, voy a copiar acá esto. Acá voy a poner esta curva. Bien, esto también es una curva. Y acá le voy a poner, bueno, este va a ser un vehículo A. Y este va a estar en los puntos. Lo voy a poner con rojo. Ya, puede tener en este punto una velocidad de ¿cuánto? De 5 y puede tener una velocidad de, perdón, un tiempo de 3. Lo mismo que el anterior. Sabemos que esto es el tiempo que está en segundos y sabemos que esto es la velocidad que está en metros sobre segundo. ¿Ya? Cabe notar que lo que estoy dibujando con rojo no forma parte de la gráfica, simplemente estoy interseccionando sus puntos. Bien. Esta sí es mi gráfica. Entonces, si me pregunta cuánto ha recorrido el vehículo A, pero me da esta gráfica de acá, entonces yo tengo que hallar el área bajo la curva. El área bajo la curva. Todo lo que yo tenga acá. En ese caso, el área de un triángulo, el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Bien, esto tenemos que tener en cuenta para las áreas de los triángulos. Entonces, ¿cuál sería mi distancia recorrida por el vehículo A? Simplemente le pongo la distancia de A va a ser igual a un medio. ¿Cuánto es su base? 3. ¿Cuánto es su altura? 5. Va a ser un medio de 3 por 5. Y esto me da 15, entre 2 me da 15 medios. Bien, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para las gráficas de MRV y MRU, las gráficas de velocidad versus tiempo. Sin más, vámonos al ejercicio, ya con eso vamos a ir entendiéndolo mejor. Espero que se haya entendido esta parte de las áreas, si alguien tiene alguna duda, no dude en decirme. Vamos a irnos al primer ejercicio. Bien, como les he dicho, estos ejercicios ya están en el Classroom para que, bueno, lo vayan viendo, lo vayan leyendo. ¿Qué me dice este ejercicio? Un móvil inicia su movimiento rectilíneo con una velocidad de 5 metros sobre segundo y viaja con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado. Durante 10 segundos
al final de los cuales continúa el trayecto a velocidad constante, se pide determinar el tiempo que habrá recorrido un kilómetro desde el inicio de su movimiento. Bien, me pide determinar el tiempo que habrá recorrido un kilómetro desde el inicio de su movimiento. Bien, me está dando este tipo de gráfica, me está dando algunos datos. Me dice que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo inicialmente, ¿no? Entonces podemos ver que el vehículo está iniciando con cuánto, con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué de diferencia tenía las gráficas de MRU, perdón, de velocidad versus tiempo con las de distancia versus tiempo? ¿Se acuerdan que en este caso las diagonales me representaban a la velocidad? Pues resulta que en las gráficas de velocidad versus tiempo, las gráficas me representan a la aceleración. Esto me quiere decir que va a ir acelerando. Y es lógico, porque si nosotros lo analizamos, mientras la velocidad vaya incrementando, bueno, mientras el tiempo vaya pasando, la velocidad va incrementando. Mientras el tiempo vaya pasando, la velocidad va incrementando. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, acá tenemos una curva, una diagonal, en una gráfica de velocidad versus tiempo. Por lo tanto, esta gráfica de acá me representa a una aceleración. Bien, ¿y esto qué me representaría? Lo tomamos como está. Tenemos acá 25 y podemos ver que esta línea se mantiene ahí. Por lo tanto, podemos decir que desde el segundo 10 hasta el segundo t, que no sé cuánto será esto, yo recién lo vamos a hallar, desde el segundo 10 hasta el segundo t, el vehículo se ha mantenido a una velocidad constante. Aceleración, velocidad constante. Bien, eso para completar lo que teníamos de teoría. Me decía que su aceleración es de 2 metros sobre segundo. Ya. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Directamente lo que nosotros podemos aplicar es la sumatoria de áreas, porque me está hablando directamente de distancia. Me está diciendo que su distancia total recorrida es de 1 kilómetro, pero nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la distancia total es igual al área bajo la curva. Bien, solo eso, la distancia total que haya recorrido el vehículo es el área bajo la curva. Por lo tanto, tendría que hallar yo el área de toda esta curva, bueno, incluyendo esta de acá, de esta y esta. Sería mi curva, ¿no? Tendría que hallar todo el área que está abajo, abajo de esto y bueno, eso me representaría 1 kilómetro. Ahora, no hay alguna fórmula que me represente el área de todo esto completo. Bien, vamos a tener que subdividir en áreas más pequeñas. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Yo puedo dividir esto en 3 áreas. Bien, a esta grande yo le puedo poner mi área 1, la que yo voy a dibujar ahorita. A esta de acá, yo le puedo decir que va a ser mi área 1. Y esa es un área conocida, es el área de un rectángulo simplemente. Esta de acá sería mi secundaria. El área de un rectángulo también es un área conocida. Y este de acá es el área de un triángulo, que también es un área conocida. Por lo tanto, yo le voy a poner esta área 1, hasta le puedo poner área 2, y hasta le puedo poner área 3. Bien. Directamente ya en la gráfica ya me da los puntos, ¿no? En esta parte tenemos que hallar t, me dice. Entonces, siguiendo mi fórmula o el concepto que nosotros tenemos, vamos a decir el área total, o ya sea el área 1 más el área 2 más el área 3, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1 kilómetro. Pero en la gráfica está en metros sobre segundo y acá está en segundos. 1 kilómetro, ¿a cuánto me representa en metros? 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces le podríamos poner acá 1000 directamente, porque estamos trabajando en el sistema internacional. En el área bajo la curva es igual a la distancia total. Ahora, bueno, vamos a hallar el área. El área 1 directamente, ¿cuánto sería su base? Ya, si notamos la gráfica en esta parte, lo voy a acercar un poco. Bien, si notamos la gráfica, no tenemos t, o es una variable que nosotros no conocemos, y tenemos 10. Bien, para hallar la base,
nosotros vamos a tener que aplicar la diferencia de puntos. ¿A qué me refiero? ¿A qué sería igual esta distancia? Si yo quiero hallar la distancia de esto, ¿cuánto sería? Ah, muy bien. En gráficas yo aplico la resta de puntos. Voy a tener que restar este punto que tengo acá, que representa todo esto de acá, hasta este punto, menos este punto de acá, que es 10, que representa todo esto. La diferencia de estas dos, podemos ver que me da la distancia que yo necesito. Bien, eso sirve para todas las curvas. A ver, vamos a ver, por ejemplo, bueno, no tengo otra variable, pero por ejemplo, esta de acá. Si yo quisiera hallar esta base, sabemos que es 10, ¿no? Directamente, porque no hay otro punto antes, o no hay alguna variable que se esté interponiendo. Pero lo que se debería hacer es hacer la resta de puntos también. En este caso, si yo quiero hallar esta distancia, ¿cuánto sería? Sería el final menos el inicial, que es 0. 10 menos 0 me da 10. Nosotros eso ya lo habíamos visto a simple vista, pero se debe hacer con resta de puntos. Ahora, aplicando esa lógica, yo voy a hallar ya mi área 1. En todo caso, acá voy a tener ¿cuánto? Ya les había dicho que acá en este punto voy a tener 10, perdón, t, el punto t, que es el que está más alejado, menos 10, y eso me va a dar esta distancia. Entonces yo tengo la base de ese rectángulo. ¿Qué más tengo que hallar acá? Nada más. Directamente lo reemplazamos a nuestra fórmula. El área 1, base por altura. Su base es t menos 10. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por su altura. ¿Cuánto es su altura? 25. A ver, para el área 2, ¿alguien me puede ayudar? Un medio. ¿Cuánto es su base? 10, exacto. Su base es 10, porque es esta de acá, ¿no? Su base sería un medio por 10 por ¿cuánto? Su altura, ¿cuánto sería? Exacto, bien. ¿Por qué? ¿Por qué le he puesto 20? Porque en esta parte tenemos que hacer igual una diferencia. Tendríamos que ponerle 25 menos 5 sería 20, ¿no? Porque sabemos que es... Bueno, ya les explico en esta parte. Entonces sería 20. Bien, para el área 3, ¿alguien más me puede ayudar? ¿Alguien? Exacto. Base por altura, 10 por 5. Y esto es igual a 1000. ¿Va? Esa será mi igualdad. Lo voy a poner. Bien, entonces ya hemos hallado la fórmula. Si vemos en esta ecuación que tenemos acá, la única incógnita que tenemos es t. Es lo que tenemos que hallar y es lo que me pedía hallar. Determinar el tiempo que habrá recorrido 1 kilómetro, ¿no? O sea, cuando llegue a este punto, toda su área va a ser 1 kilómetro. Para resolver esto directamente, esto va a ser 25t menos 250 más. ¿Más cuánto? Acá tengo un medio por 10. ¿Cuánto es? Va a ser 5. 5 por 20 es 100. Acá le pongo más. Acá tengo 10 por 5. Esto es 50. Y esto me va a dar igual a ¿cuánto? A 1000. Bien, solo quiero conservar la variable. Todo lo demás que pase al otro lado para que pueda operar. Todo. El resultado me va a dar de la siguiente manera. Aquí voy a tener 25t. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Ya, acá voy a sacar la calculadora. Ya. Entonces lo que estamos haciendo es acá, le vamos a poner 1000. Este 50 está con positivo. El otro lado pasa con negativo. Menos 50. Este 100 está con positivo, pasa con negativo al otro lado.
Vamos a tener menos 100. Este 250 está con negativo, ¿no? Pasa al otro lado con positivo, más 250. Entonces vamos a tener acá 1100. ¿Sí? Vamos a tener 1100. Ahora sería cuestión de dividir. Vamos a dividir 1100. A ver, exacto. Muy bien, gracias. T sería igual a 44, como nos dijo el compañero, 44 segundos. Y esta sería mi respuesta. Bien. ¿Alguien, alguna duda? ¿Todo está claro? Pero, o pueden escribir igual en el chat si tienen alguna duda. En resumen, el concepto fundamental era aplicar áreas, ¿no? Para hallar las distancias recorridas. Bien. eh, entonces, nos vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya vamos a ir acelerando un poco más. A ver, voy a copiar este de acá. Ujú. Bien, tengo este ejercicio entonces ahora. A ver qué me dice. A partir de la gráfica B versus T, se pide determinar la velocidad media del móvil en el intervalo 4-12. Ya, entonces tengo que hallar la velocidad media entre estos dos puntos. Bueno, podemos ver que el 4 está acá y el 2 está acá. Tengo que hallar la velocidad media entre esos dos puntos. Bien, bueno, para la resolución de ese ejercicio, ¿qué deberíamos aplicar nosotros? Simple, el mismo ejercicio me lo está pidiendo. Lo primero que tengo que saber es que la velocidad media, en este caso, a ver, lo pongo acá. A ver, podemos ponerlo como tramos, ¿bien? Les voy a decir que la velocidad media, y esto va para igual el análisis de MRU y MRV, es la velocidad final más la velocidad inicial, todo esto dividido entre 2. ¿Bien? Esa es la velocidad media para cualquier caso. Voy a encuadrar. Ahora, ¿cómo aplicamos eso nosotros acá? De inicio voy a trazar, me dice que hay la velocidad media entre este punto de acá y entre este punto, entre el intervalo 4-12. Bien, entonces, bueno, hallaré la velocidad, en este caso la velocidad media antes entre el punto 4 y 8. Bien, vamos a hallar esta velocidad media de acá. A ver, lo voy a trazar acá. Vamos a hallar la velocidad media entre el tramo 4-8. Sabemos que esto es segundos. A ver, para que no se note como una resta, le voy a poner tramo. Entre el tramo 4-8, siguiendo la lógica que les había comentado al inicio. ¿Cómo sería? La velocidad media va a ser igual a ¿cuánto? Pongo la división, pongo el 2. ¿Cuánto es la velocidad final entre el tramo 4 y 8? ¿Alguien me ayuda? Bien, podemos ver que para un tiempo de 4 segundos la velocidad es ¿cuánto? 10. Y para un para un tiempo de 8 segundos la velocidad es 5. Entonces podemos decir que, ¿cuál sería la velocidad final? Obviamente va a ser el que es con 8 segundos, ¿no? Porque es más tiempo. Esta es mi velocidad final, que va a ser 5.
Ahora, eh, la velocidad inicial, en este caso va a ser más la velocidad inicial, ¿cuánto es? 10. Bien, solo hemos oído este tramo de acá. Siguiendo mi fórmula, la velocidad final más la velocidad inicial, todo es entre 2. La velocidad final en este caso es 5 segundos. Y la velocidad inicial es 10 segundos. Y es lo que puse en mi fórmula. Y esto me va a dar igual a 15 medios, que sería 7,5 metros sobre segundo. Es la velocidad media entre el tramo 4-8. Ahora, entre el tramo 8-12. ¿Cuánto es su velocidad media? A ver si alguien me puede ayudar acá. ¿Cuánto sería? La velocidad final, ¿cuánto es? Bien, para hallar la velocidad final, nosotros nos vamos a tener que ir al tramo. En este caso, ¿cuál es mi final? Siempre tengo en cuenta que el final siempre va a ser el que tiene más tiempo, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado después. O sea, en el tiempo 12 la velocidad es de 10. Bien, hacemos una intersección. Acá el 12. Hacemos la intersección con velocidad y tenemos que la velocidad es 10. Por lo tanto, yo le voy a poner acá 10 más, ¿cuánto? La velocidad inicial, ¿cuánto es? Es la velocidad que va a ser en el punto 8. Pero podemos ver que en el punto 8, cuando hemos hecho la intersección, ¿cuánto era la velocidad? 8 y acá tenemos 5. Entonces su velocidad era 5. Y esto lo dividimos entre 2. ¿Y esto cuánto me da? Me da 7,5 metros sobre segundo. Tenemos dos velocidades, las velocidades medias desde el punto 4 al punto 8 y del 8 al 12. Bien, pero me pedía hallar la velocidad media entre los tramos 4 y 12, pero hemos visto que estas dos velocidades son iguales, la velocidad media. Por lo tanto, lo general debería ser esto. Podemos decir que la velocidad media entre esos puntos va a ser igual a 7,5 metros sobre segundo. Bien, ¿hasta ya hay alguna duda? Todo claro. Bien, a ver, pero ¿qué pasaría si me pide hallar la distancia total recorrida? No me está pidiendo eso, ¿no? En el ejercicio. Pero ¿qué pasa si me pediría esa distancia total recorrida? Entonces, bueno, acá vamos a tener que aplicar lo siguiente. Voy a copiar esta gráfica nuevamente. Bien, ¿qué pasa si me pediría la distancia total recorrida? Entonces yo tengo que hallar el área bajo la curva. Bien, entonces la distancia total, ya saben que es el área bajo la curva. ¿Cuál es mi curva? Todo lo que tengo acá. Esto, todo eso. Todo ese sería mi área. Yo lo voy a poner de la misma manera. Acá lo voy a pintar con este color. ¿Bien? El área bajo la curva sería todo lo que está bien. Yo creo que se ha notado el área bajo la curva, entonces no hay alguna fórmula que me dé el área de esta figura, ¿no? Por lo tanto, como les he dicho, vamos a tener que subdividir en figuras de las que nosotros ya conozcamos. Por ejemplo, acá yo tengo un triángulo. Bien, acá tengo un triángulo. Ya, ahí hemos identificado una. Acá, por ejemplo, de esta de acá vamos a tener que dividirla en dos partes. Un triángulo y la vamos a dividir en un rectángulo. Esta de acá de la misma manera. Triángulo, rectángulo. Y esta de acá ya sabíamos que era un triángulo. Y entonces ya hemos identificado todas las áreas.
Lo único que voy a hacer es acá ponerle el nombre a las áreas. En este caso, esta puede ser mi área 1. Área 1. Lo vamos a dividir igual, está de esta manera. Una línea. Esta es mi área 2, esta es mi área 3, esta es mi área 4 y esta es mi área 5. Entonces podemos decir que el área 1 más mi área, vamos a poner primero la distancia. La distancia total va a ser igual a ¿cuánto? Al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5, que son todas las áreas que tengo. Y esa sería mi distancia total. Pero también podemos ver acá algo. ¿Cuánto de base tiene desde el 4 al 8? O el tramo 4-8. ¿Alguien me dice? Ah, tiene 4. ¿Y cuánto de distancia tiene el tramo 8-12? ¿Cuánto de base? 4. Entonces estas dos son iguales. Y podemos ver que en este punto también van a tener las mismas alturas. Por lo tanto, lo que yo voy a pintar, esta área de acá, este triángulo de acá, puedo decir que va a ser la misma área de acá. Sí, va a ser la misma área. Puedo decir que esta área, el área 5 va a ser igual al área 12. Sí, va a ser porque tienen la misma altura y tienen la misma base, 4 y 4. Bien, pero lo vamos a hacer ya con los ejercicios. Acá, la distancia total es igual. El área 1. El área 1, ¿cuánto de base tiene? 4. Exacto, muchas gracias. El área de un triángulo es un medio de su base por la altura. La base es 4. Su altura es... ¿Cuánto es su altura? 10. El triángulo grande. Esto más el área 2. ¿Cuánto es el área 2? 4, su base, por la altura. Su altura es 5. 4 por 5. Todo esto más, ¿cuánto? El área 3. ¿Cuánto es el área 3? Acá tenemos su base 4, su altura es 5. ¿No? De acá a acá hay 5. Por lo tanto, va a ser un medio de su base, que es 4 por 5. Del área 5, perdón, del área 4, que también es un triángulo, ¿no? Lo voy a mover un poco más acá. Bien, acá. ¿Cuánto es su área? Del área 4. El área 4 es, su base es 4, ¿ve? Su altura es 5 y es un triángulo, por lo tanto es un medio de la base y su altura, que es 5. Más, ahora nos vamos al área 5, que es la base por la altura. Su base es 4 y su altura es mm, su altura es 5. Entonces vamos a tener simplemente 4 por 5. Y si nosotros metemos todo esto en la calculadora, ¿cuánto tendríamos? 80. Listo, muchas gracias. 80 metros. Y esa sería su respuesta. Bien, hasta acá con este ejercicio habríamos acabado la parte de la base de estos ejercicios, que son hallar las distancias recorridas, ¿no? Áreas. Eh, ¿Hay alguna duda hasta acá? Lo voy a alejar un poco. Bueno, estos apuntes se los voy a pasar bien. Está finalizar. Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? Para que nos vayamos al siguiente ejercicio, que estos ya son... Bueno, estos ejercicios eran la base. Este y este de acá que al final lo he encontrado. Los ejercicios eran la base. Estos de acá ya tienen conceptos que vamos a ir... Son más cortos, pero... los ejercicios son más cortos, pero hay que tener una buena base.
Me voy a ir a este ejercicio de acá. Voy a copiar esto y voy a copiar esto. Ya, entonces, ¿qué les había dicho de las gráficas B versus T? Que las diagonales representan aceleraciones, ¿no ven? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en este caso, si este tuviera un ángulo acá, yo tengo que decir que la tangente de ese ángulo es la aceleración. Las diagonales representan la aceleración. ¿Bien? Eh, a ver, ¿dónde está? Acá. Las diagonales habíamos dicho que representaban la velocidad en gráficas de distancia versus tiempo. ¿Bien? Las otras representan la aceleración en gráficas de velocidad versus tiempo. Lo voy a, eso no está en la parte del ejercicio. Y ahora sí. Dos automóviles A y B empiezan a moverse desde el mismo lugar. Y en el mismo lugar y en el mismo sentido. Bueno, aquí debería haber una coma. El móvil A se mueve con una velocidad constante de 40 metros sobre segundo. Y acá tenemos el móvil A. Mientras que B parte del reposo y acelera a razón de 4 metros sobre segundo cuadrado. Ya, entonces acá está la gráfica del móvil B. Esta es su línea, ¿no? Calcular la velocidad de B en el instante que alcanza al móvil A. Ya, entonces la misma gráfica ya me decía los datos que me ha dicho el enunciado. Es lo bueno de las gráficas que puedo ver sus datos. Puedo ver que A efectivamente está yendo con velocidad constante porque mientras transcurre el tiempo, su velocidad no varía. A diferencia de B, que está iniciando con una velocidad de ¿cuánto? De 0 metros sobre segundo en un tiempo t sub 0 y va incrementando esa velocidad. Ahora, bueno, me está diciendo que están partiendo del mismo punto. El ejercicio me lo dice. Están partiendo de un mismo lugar y están yendo en una misma dirección. Además que en algún punto también se van a alcanzar. O sea que la distancia de A y B van a ser iguales. A ver, para que entre en más contexto, voy a dibujar acá esta gráfica de acá, donde voy a tener mis dos vehículos, ¿no? Lo voy a dibujar directamente con partículas, ¿bien? Para ganar tiempo. Este es el vehículo A y este es el vehículo B. Me dice que ambos tienen velocidades, eh, bueno, aquí B en este caso, la velocidad de B sería igual a cero, ¿no? Pero ambos van a partir del mismo punto y se van a dirigir en la misma dirección, en el mismo sentido. Entonces, como A ya tenía una velocidad inicial, porque me dice que A siempre ha estado a 40 metros sobre segundo, entonces A va a tomar la delantera, a diferencia de B que está partiendo de reposo, le va a costar levantarse. Por lo tanto, podemos decir que en un punto medio de la trayectoria van a estar en esta posición, va a estar B acá y A va a estar adelante. Bien, esta ya va a tener una velocidad de B y esta ya va a tener una velocidad de A. Ya, entonces, pero al final, bueno, me dice que calcula la velocidad de B en el instante que alcanza el móvil A. Entonces, como está acelerando, obviamente va a llegar, A siempre se va a mantener a 40, pero va a haber un punto en el que B va a superar los 40 metros sobre segundo. ¿Y esto qué va a permitir? Que B alcance nuevamente a A en algún punto. Acá lo voy a poner. Acá va a estar B y acá va a estar A. O sea, en algún punto lo va a volver a alcanzar. Como tiene una aceleración, es lo más lógico. Entonces, si nosotros graficamos acá las distancias, podemos decir que tanto la distancia de B va a ser igual a la distancia de A porque han recorrido la misma distancia. Y esta sería mi fórmula general. Las distancias van a ser iguales para ambos casos. Ahora me voy a la parte de la gráfica. Sabemos que tenemos dos tipos de movimientos. A ver, ¿dónde está? Sí. Para MRU yo utilizo fórmula de velocidad es igual a distancia versus tiempo. La velocidad es igual a la distancia versus tiempo. Bien, estamos usando distancia como X. Y para MRV sabemos que vamos a tener lo siguiente. De hecho, debería copiar una imagen ya que estoy en la computadora. Un momento. Un momento, un momento. Voy a copiar una imagen. ¿Sí? ¿Dónde está?
Lo tenía en la mano, pero no me está saliendo. Bien, bueno, solo era para que tenga más estética, ¿no? De todas maneras, lo voy a copiar acá las fórmulas bien, separadas, como siempre lo hemos estado haciendo en clases. Las de MRU, la inicial, que es la primera fórmula, que es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, más menos la aceleración por el tiempo, ¿no? Más menos la aceleración por el tiempo. La siguiente fórmula, que es la distancia, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración tiempo cuadrado. Y la otra, que es la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos dos veces la aceleración distancia. Bien, lo he hecho de forma rápida. Y la cuarta, que no lo vamos a utilizar. En todo caso, A está yendo con MRU. Bien, A está yendo con movimiento rectilíneo uniforme. Y B está yendo con movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque tiene una diagonal. Eso es aceleración, es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, para completar eso, la distancia de A, como estamos manejando simplemente MRU, vamos a utilizar las fórmulas de MRU simplemente. Si yo despejo de acá MRU, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la distancia de A es igual a la velocidad por el tiempo. Y esta sería, le podría poner mi ecuación número 1. ¿Bien? Y para B, que es diferente, que es MRV, vamos a tener que elegir alguna fórmula de acá para reemplazar. La que me conviene utilizar es esta de acá, que es la segunda, que me dice que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, porque velocidad inicial de B, ¿cuánto es? Cero. Está perdiendo de reposo. Y acá un medio de aceleración, tengo su aceleración y tengo su tiempo. Por lo tanto, puedo decir que la distancia de B es igual a la velocidad inicial de B por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero sabemos que todo esto es cero porque está partiendo de reposo, no tiene velocidad inicial. Y nada más, para esto lo voy a subir un poco. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría que la velocidad o la distancia de B es igual a un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Y a esta le podemos llamar la ecuación 2. Ahora, algunos se preguntarán en esta parte, pero ¿por qué estás manejando los mismos tiempos? Porque en el escenario que nosotros tenemos, tienen los mismos tiempos. Porque si bien acá era un t igual a cero, ambos van a llegar al mismo punto al mismo tiempo. Que sea un t igual a 20 segundos, póngase. Entonces, como hay un tiempo de encuentro, ambos tienen que manejar los mismos tiempos. Además, no me está diciendo que hay un desfase, no me está diciendo A sale primero y después de 10 segundos B recién va a partir. No me está dando ningún desfase, solo me está diciendo que parten al mismo tiempo, o de hecho A ya tenía una velocidad, y que llegan al mismo tiempo a un punto. Entonces, tiempo de encuentro, tiempos iguales. ¿Bien? Esto lo voy a borrar porque está algo extra. Y lo reemplazamos. Ahora sí podemos decir que la ecuación 1 y la ecuación 2 lo vamos a reemplazar en la ecuación alfa. Por lo tanto, acá vamos a tener que la distancia de b, que es acá un medio de la aceleración de b por el tiempo al cuadrado. Voy a escribir bien, la aceleración de b por el tiempo al cuadrado es igual a la distancia de a. La distancia de a es velocidad de a por el tiempo. Bien, si nosotros nos vamos un poco más abajo, vamos a poder escribir lo siguiente. Directamente, ya con los datos los reemplazamos. Reemplazando, vamos a tener que un medio de la aceleración de B. ¿Cuánto es la aceleración de B? En la gráfica me decía, o perdón, en el enunciado me decía que la aceleración de B es de 4 metros sobre segundo. Voy a poner aceleración de B es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Me decía que la velocidad de A es constante, que es 40 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración de B va a ser igual a 4
y todo esto por t al cuadrado. Esto va a ser igual a la velocidad de a, que es 40, todo esto por t. Bien, de aquí directamente puedo simplificar una t acá y me quedaría lo siguiente, que va a ser, bueno, acá voy a tener 4 entre 2 va a ser 2t es igual a 40. Bien, entonces t va a ser igual a ¿cuánto? Este 2 va a pasar a dividir y vamos a tener que es 40 entre 2, que eso es igual directamente a 20 segundos. Bien, y hasta acá habremos hallado ya su respuesta. Bueno, como se han fijado, hemos utilizado la gráfica más que todo me ha servido para determinar que esta estaba yendo con MRV directamente si tiene una diagonal y esta estaba yendo con velocidad constante. ¿Bien? Además que tener estas diagonales que están incrementando, eso quiere decir que está acelerando. ¿Cuándo tengo que tomar las gráficas como una desaceleración? Cuando están en sentido contrario. Así, son las diagonales que están bajando. Esa ahí ya lo tomaría como una desaceleración. Pero en este caso lo tomamos como una aceleración. Bien, este ejercicio también nos resulta en clases, pero bueno, para que quede más claro esa parte de dónde estaba sacando, ahora que ya les he explicado la parte de la teoría un poco, no, yo creo que ya se ubican mejor cómo hemos resuelto ese ejercicio ese día. ¿Alguna duda para irnos al siguiente? Mientras voy copiando el ejercicio. Ya, a ver, tenemos este ejercicio. ¿Ya? Este ya es un ejercicio un poco más elaborado. A ver, ¿qué me dice? Los móviles se encuentran separados 100 metros en t igual a 0. Y en la figura se muestra los diagramas de velocidad versus tiempo para ambos móviles. Si se sabe que las áreas marcadas son 32 y 36 respectivamente, la velocidad del móvil 1 respecto del móvil 2 en t igual a 0 es igual a 8 metros sobre segundo. Y que el móvil 2 se detiene 4 segundos después del móvil 1. Hallar el tiempo necesario en el que ambos móviles tengan la misma velocidad. ¿Ya? Acá era tengan la misma velocidad. Y el valor de la velocidad para la intersección de las gráficas mostradas. Ya acá tenemos una intersección. Bien, ya, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, acá tenemos la gráfica. Antes vamos a todos los datos. Ahora sí que, como ya tenemos bastantes datos, entonces sería lo mejor para que podamos trabajar bien. Acá. Esta gráfica sí la voy a hacer más grande porque para esto vamos a trabajar. Acá o acá. Ahí va a estar bien. Ya. Eh, entonces, para los datos, vamos a decir lo siguiente. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para los datos? Mm, ya, tenemos las áreas, por lo tanto, podemos decir que esta área, me dice que tengo dos áreas, me dice que tengo un área de 32 y otra área de 36 metros, ¿no? Entonces, obligatoriamente, como me dice que esta es de 32 y esta es, a simple vista se nota que es un área mayor, entonces vamos a suponer que este es el área de 32 metros y esta pequeña es el área de 16 metros. Bien, entonces vamos a ponerle acá un área 1, vamos a poner área 1 igual a 32 metros
y el área 2 va a ser igual a 16 metros. Ya. ¿Qué más tenemos? Bueno, me dice la velocidad de móvil 1 respecto de móvil 2 es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, 8 metros sobre segundo, ¿no? Y que móvil 2 se detiene 4 segundos después. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que tomar esta parte? Ya, acá mucha atención. La velocidad del móvil 1 respecto del móvil 2, acá tengo el móvil 1 y acá tengo el móvil 2. Me dice que la velocidad del móvil respecto del móvil 2 es de 8 metros sobre segundo. ¿Eso qué me quiere decir? Si yo agarro mi gráfica, lo voy a analizar acá. Bueno, si necesito otra, lo voy a copiar acá. Bien. De todas maneras, yo voy a analizar esta gráfica de acá. La voy a hacer más grande. En resumen, me está diciendo que si esta de acá, yo voy a ponerle una velocidad b. Bien. Y al móvil 1 me dice que la velocidad del móvil 1 respecto del móvil 2 en tiempo igual a cero es de 8 metros sobre segundo. Este móvil 1 va a tener una velocidad b, pero va a tener un extra de 8 metros sobre segundo. Eso es lo que me quiere decir esa parte. Ahora, de la misma manera vamos a tomar el siguiente. Me dice, y que el móvil 2 se detiene 4 segundos después que el móvil 1. Bien, acá tenemos T y acá tenemos T. Y podemos ver que cuando ha llegado al punto más bajo, acá su velocidad, ¿cuánto sería? Cero, cero. Entonces el móvil 1 se detiene en este punto y el móvil 2 se detiene en este punto. Y me dice que la diferencia de estos dos es ¿cuánto? 4 segundos, porque el móvil 2 se detiene 4 segundos después de que el móvil 1 se ha detenido. A ver, un momento, voy a dar el acceso. Ahora sí. Ya. Pero sería bueno escribirlo así como lo estamos escribiendo en este momento, así solamente con esa diferencia. No, no sería bueno, porque nosotros cuando tengamos ejercicios tratemos de generarnos variables para poder trabajar en función de esas variables. ¿Cómo? Miren, ¿cómo voy a anotar esos 4 segundos? Yo le puedo poner al móvil 1 un tiempo de referencia t, ¿bien? Va a ser independiente. Y me dice que el móvil 2 se va detener 4 segundos después. Entonces le puedo poner t más 4. De la misma manera que le hemos puesto en la parte superior. No lo voy a poner con rojo, lo voy a poner con color negro para que se note. Este es t y esto de acá es t más 4. Listo. ¿Qué más necesitamos acá? Nosotros. ¿Tenemos algún punto más de referencia? Sí, tenemos un punto más de referencia, que sería esta intersección de acá. Que lo voy a poner con un color azul delicado para que se note que solamente estoy haciendo una intersección en este punto. Y acá estoy haciendo la intersección con este punto. Y a esa le puedo poner una variable igual, de la misma manera, una variable con la que podamos trabajar en este caso. No tiene nada que ver con las velocidades ni con los tiempos de acá. Bien, en ningún momento en el inciso o en el ejercicio me está diciendo que relacione este punto con alguna variable de estas. A diferencia de estas dos, que me decía que esta con respecto de esta es de 8 metros sobre segundo. Y este tiempo, bueno, que el móvil 2 se detiene 4 segundos después del móvil 1. Pero para este punto en específico no hay nada de datos, así que le voy a poner un b sub 0 y acá le voy a poner un t sub 0. Bien, yo creo que hasta ahí ya podemos trabajar con eso. Bueno, habríamos puesto la mayoría de nuestros datos, ¿no? Que nos dicen el ejercicio. Y me dice ayer el tiempo necesario en que ambos móviles tengan la misma velocidad. ¿Cuándo ambos móviles van a tener la misma velocidad? Tengan acá. ¿Ya? Que tengan la misma velocidad. Si observamos la gráfica, ambos móviles van a tener la misma velocidad cuando sean v sub 0. ¿Por qué? Porque aquí hay una intersección. Cuando lleguen a este punto, el móvil 1 y el móvil 2 van a tener la velocidad de v sub 0. Es lo que me está yendo. El tiempo necesario, el t sub 0, para que ambos tengan la velocidad v sub 0. Y tengo dos áreas acá. Esta de acá es el área 1 y esta de acá es el área 2. Hasta acá ya habré puesto todos los datos. Ahora, para hallar alguna fórmula para relacionar esto. Acá le voy a poner solución. ¿Qué podemos decir? Obligatoriamente tenemos que trabajar con estas áreas que tenemos acá, porque no tenemos otro dato. Entonces, si ven alguno de estos, algún tipo de
bueno, algún ejercicio de este tipo, donde ya se han quedado sin datos, ya han graficado todo y no pueden sacar algún tipo de información directamente, o ya el ejercicio me lo está diciendo indirectamente que tengo que trabajar con estas áreas. Pero ¿cómo puedo trabajar con estas áreas? Además que estas de acá sí son más complicadas de hallar, no es como que podamos ponerla acá, acá. No, o sea, no, en definitiva no vamos a poder hallar un área para eso porque no tenemos los datos ni los puntos. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos aplicar? Bien, acá voy a utilizar este color rojo, que es como un resaltador. Bien, y voy a utilizar esta gráfica porque no quiero manchar esa gráfica. De todas maneras, de esta ya me puedo crear infinitas para poder trabajar después. Bien, como hemos dicho, este de acá era la intersección de estos dos puntos. Un momento. Ahora sí. Entonces voy a utilizar esto de acá. ¿Qué pasa si yo agarro toda esta área de acá? A ver, si agarro esta área de acá, todo lo que estoy marcando con rojo, agarro esa área de ahí. Y lo resto menos el área de lo que voy a pintar ahora. ¿Qué tendría? Como resultado yo voy a tener el área 1. ¿Bien? Y estas áreas que yo he dibujado sí son áreas conocidas. ¿Por qué? Porque son formas o formas que conocemos. Un triángulo, el área de un triángulo, el área de un rectángulo. Entonces son áreas que conocemos. Bien, entonces voy a, perdón, acá. Bueno, como ya lo voy a borrar y lo voy a escribir ya con un marcador, pero ya no, que ya no me ocupe tanto espacio. Entonces puedo decir que si yo agarro esta sección de la área, esta sección de área, esto de acá y esto de acá, y lo resto menos esta área de acá, voy a tener el área 1. Y esta sería el área 1. Bien. Eh, bueno, esto es para cuando han interseccionado los dos puntos. Bueno, hemos hecho un artificio para hallar esas áreas, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir de esta parte? Acá este era B sub 0, acá este era T sub 0. Sabíamos que esto de acá era B y esto de acá era B más 8. También sabíamos que esto era T y esto era T más 4. Pero estamos trabajando en la primera área, ¿no? En la que nos hemos dibujado nosotros aparte. Esto lo voy a llevar un poco más acá. Entonces, vamos a ponerle para cuando la velocidad. Bien. eh, para esta parte. La velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2. Entonces, vamos a decir que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad del móvil 2. Y también tenemos que, bueno, sus áreas. Prácticamente el móvil 2, que era esta sección del área, ¿no? Esta línea de acá era para el móvil 2 y esta era para el móvil 1. Podemos decir que esto que está con amarillo es la distancia que va a recorrer 2 hasta que estas velocidades de acá sean iguales. De la misma manera podemos decir que todo lo que esté enmarcado en rojo va a ser la velocidad de 1. Todo lo que esté enmarcado en rojo, no solamente esta área pintada de acá. Todo lo que está en rojo es la velocidad de 1 y todo lo que está en amarillo es todo lo que está enmarcado en rojo es la distancia de 1 y todo lo que está enmarcado en amarillo es la distancia que ha recorrido 2 hasta ese punto. Entonces puedo decir que la distancia que ha recorrido 1, que es todo eso que está enmarcado, menos la distancia que ha recorrido el móvil 2, que es el amarillo, me tiene que dar, ¿cuánto? ¿Cuánto me tiene que dar esa resta de áreas? Área 1, que era el área que habíamos tenido al inicio, que era esta área de acá, esta sección de área. ¿Y cuánto valía esa área? Valía 32 metros. Bien,
Ahora tenemos que hallar la distancia de uno total y la distancia de 2 total que han recorrido hasta ese punto. Vamos a ponerlo ya con fórmulas, ¿no? Por ejemplo, para la distancia de uno, ¿cuánto es la distancia de uno? Sabemos que la distancia de uno va a ser la el área de este triángulo que estoy dibujando más el área de este rectángulo que está en la parte inferior. Bien, se divide en dos partes. Vamos a poner el área del triángulo más el área del rectángulo menos, ahora sí, de la misma manera, ahora vamos a tener para la distancia de 2. La distancia de 2 va a ser la distancia de este triángulo o el área de este triángulo más el área de este rectángulo que tengo en la parte inferior. Por lo tanto, voy a tener acá la distancia, el área del triángulo más el área del rectángulo que está en la parte inferior. Y todo esto debería darme igual a 32 grados. Bien, eh, todo lo que esté pintado en amarillo está bien. Bueno, espero que esté quedando claro esta parte. Directamente, hallamos primero el área del triángulo grande, de este de acá. ¿Cuánto sería? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Ahí, ya. Exacto, un medio de cuánto. ¿Cuánto sería su base? Su base vendría a ser esto de acá. A ver, el tiempo de acá. Sabemos que esta distancia que tengo acá es t sub 0 menos 0, porque acá ya no hay ninguna variable. Entonces, t sub 0 menos 0, ¿cuánto es? T sub 0 nomás. Por lo tanto, su base sería t sub 0, ¿sí? Un medio de la base, que sería t sub 0 por ¿cuánto? Por b sub 0. No, un momento, a ver, un momentito, lo voy a poner esto, lo estoy graficando bien. Un medio de la base, que es t sub 0 por ¿cuánto? Acá no sería b sub 0 porque estamos hallando del triángulo grande, ¿no? De este de acá. Este triángulo de acá que lo estoy marcando acá. Mejor lo voy a marcar así, para que no este de acá. Este triángulo de acá estoy marcando. Bien. Su base era t sub 0, pero su altura, ¿cuánto va a ser? Va a ser b más 8 menos b sub 0. Punto final menos punto inicial. Acuérdense de eso. Entonces acá vamos a ponerle acá esto y esto. Va a ser b más 8 menos b sub 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Alguien me confirma? ¿Se ha entendido esa parte? Es lo que hemos hecho en los otros ejercicios, ¿ya? Una resta nomás para hallar la altura. Bien, ahora, estoy viendo la pizarra. Ya. Me dice que, ojo, acá podemos observar algo. Acá tengo el área del rectángulo, ¿no? Esta parte de acá, bien, un momento, esto de acá lo voy a... Un momento, un momento. O sea, esto está bien, está bien. Solo quería, antes de escribir esta fórmula, quería borrar esto de acá. Solo era para que se dé cuenta. Ahora sí. Eso era t sub 0, todo esto multiplicado por b más 8 menos b sub 0. Bien, ahora sería el área del rectángulo, pero antes quería decirles esa parte. Este triángulo representa a este rectángulo, ¿no? A este de acá, porque habíamos dicho que el área del móvil 1 va a ser todo eso. Bien, pero incluye ese rectángulo. Y el área del móvil 2 era este triángulo más ese rectángulo. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que ese rectángulo se está repitiendo en ambos casos. Y en la fórmula ya me está diciendo ahí, ¿qué va a pasar con esa área del rectángulo? Acá tengo el área del rectángulo menos el área del rectángulo. ¿Qué va a pasar? Se van a eliminar. Simple álgebra. Solo me va a quedar el área del triángulo mayor. Esto lo voy a poner un poco más grande así. Está con rojo
menos el área del triángulo menor, que está con amarillo. Bien. Entonces me quedaría el área del triángulo mayor menos el área del triángulo menor. ¿Cuánto es el área del triángulo menor? ¿Alguien me ayuda? Un medio, exacto. Por t sub 0 por... Exacto, muy bien. Entonces acá lo vamos a poner lo que nos ha dicho, un medio, que lo estoy poniendo de esta manera, ¿no? Un medio de b sub 0 por b menos b sub 0. Y esto es igual a 32. ¿Listo? Hasta ahí habríamos llegado. Ahora tenemos que utilizar el álgebra que nosotros ya conocemos, que es para multiplicar, ¿no? Esto por esto por esto y esto por esto. También podríamos multiplicar esto por esto y esto por esto. Y luego restarlos, ¿no? De hecho, podemos hacer esto, lo siguiente. A ver, antes de hacer eso, no, sí vamos a tener que multiplicarlo. Esto por esto, esto por esto y esto por esto. No hay variables iguales. Esto por esto y esto por esto. Bien. Eh, Bien, lo vamos a multiplicar acá directamente. Ya la parte de la álgebra ya me entienden, ya lo entienden mejor. Entonces, acá, t sub 0 por b me va a dar t sub 0 b. Más t sub 0 por 8 me va a dar 8 t sub 0 menos, acá, porque esto es menos, ¿no? T sub 0 por menos b sub 0, acá b sub 0, t sub 0. Bueno, le pondré t sub 0. T sub 0 por b sub 0. Todo esto menos, ya, y esto está con paréntesis, por si acaso, acá. ¿Cuánto me va a dar esto? Acá tengo t sub 0 por b, me va a dar t sub 0 por b. Y acá, más por menos, t sub 0 por menos b sub 0 me va a dar menos t sub 0 por b sub 0. Y esto lo cierro de paréntesis. Y como hemos puesto los dos porque tienen la misma base, el mismo denominador, se pueden unir. Entonces esto va a ser igual a 32. Acá, ¿qué puedo decir? Que acá tengo t sub 0 por b y acá tengo t sub 0 por b, pero este va a ser menos porque va a cambiar el signo. Entonces, esto con esto se puede ir. Acá tengo, esto va a ser menos por menos, va a ser más. O sea, voy a tener acá t sub 0 por b sub 0 y acá tengo menos t sub 0 por b sub 0. Entonces, esto con esto también se me va a ir y me va a quedar 8 t sub 0, todo esto entre 2. Esto es igual a 32. Directamente 8 entre 2, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Entonces acá voy a tener 4t sub 0 y para hallar t sub 0 directamente lo paso a dividir. ¿Cuánto es 32 entre 4? 8. 8 segundos. Entonces ya hemos hallado esta parte. Ya habríamos hallado el inciso A que me pedía hallar el tiempo para el que las velocidades son iguales, ¿no? Para la intersección de acá. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? ¿Todo claro? Ya, a ver, la siguiente parte me decía hallar el valor de la velocidad, me decía, el inciso B. El valor de la velocidad para la intersección de las gráficas mostradas. O sea, me está diciendo, ya hemos hallado el tiempo, ¿no? Pero ahora quiere hallar la velocidad. Entonces, nosotros aquí vamos a ponerle inciso B. Ya, ¿qué podemos decir del inciso B? Uno que, bueno, volvemos a la misma gráfica que teníamos acá. ¿Dónde está mi gráfica? Que la había copiado. Un momento. Acá. Ujú. Ya. Ya, a ver, vamos a recordar esta parte. Nosotros ya le habíamos puesto nosotros acá. Esto era T. A la intersección le habíamos puesto T sub 0. Acá le habíamos puesto B sub 0. A esto le habíamos puesto B. Esto era B más 8. Y acá era T más 4. Y sabíamos que esto era el área 1 y esto era el área 2. Bien. Pero ¿qué podemos aplicar? Para hallar la velocidad, ya habíamos aplicado esta área. Nosotros también podemos aplicar esta área de acá. Bien, pero ¿cómo podemos aplicar esa área de acá?
Nosotros podemos utilizar lo siguiente. Podemos decir que el área grande que tengo acá, es rojo, el área es para el móvil 2 menos el área del móvil 1. En todo caso, ahora sería el mayor sería el amarillo, ¿no? Porque estamos utilizando el amarillo para el móvil 2. Esta área está marcada con amarillo, menos el triángulo que tengo acá. Me va a dar igual al área 2. ¿Bien? Lo que está con amarillo, yo le puedo decir que va a ser el área, en este caso el área 2. ¿Sí? Es porque corresponde al móvil 2. Lo voy a hacer más delgado para que se note esa parte. Este sería el área 2, es todo lo que está con amarillo, y el área 1 sería esto que está con rojo, X1. Y la resta de esas dos áreas, ¿cuánto tendría que darme? El área 2, que es lo que se está pintado. Entonces, haciendo eso, a ver, antes, ¿qué más tendríamos que hacer? Las bases. Estamos a hallar las bases. ¿Cuánto sería esta base de acá? Como ya os he dicho, el final menos el inicial. T menos T sub 0 sería esa base. ¿Cuánto sería la base del triángulo mayor? Que es la base del amarillo. Esta base de acá. ¿Cuánto sería? Sería T más 4 menos el inicial, que es T sub 0. ¿Bien? Siempre el final menos el inicial. El final menos el inicial. Ya tengo esas dos bases. Una vez que hemos puesto eso, podemos hacer lo mismo que hemos hecho para el inciso 1, que es, yo sé que la distancia del móvil 2 menos la distancia del móvil 1 es igual a ¿cuánto? A 16 en este caso, que es lo que me decía el ejercicio, que el área 1 era 32 y el área 2 era 16. Entonces, lo hemos tomado en el otro con x1 menos x2 porque x1 era el área mayor, ¿no? Pero para este caso, el área de 2 es mayor. Entonces le estamos poniendo x2 menos x1 es igual a 16. De la misma manera sabemos que, bueno, vamos a tener la resta de triángulos nomás, no tenemos nada más acá. Podemos poner lo siguiente. Podemos decir que el área de 2 directamente es el área del triángulo, es el área del triángulo amarillo, menos el área de 1 que es el área del triángulo rojo. Y esto es igual a 16. El área del triángulo amarillo. ¿Cuánto es su base? Como es un triángulo, vamos a tener un medio de su base. ¿Cuánto es su base del triángulo amarillo? Tenemos que es t más 4 menos t sub 0. Final menos el inicial. Esa es su base. T más 4 menos t sub 0. Entonces su base sería t más 4 menos t sub 0. Y esto en un paréntesis. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por su altura. ¿Cuánto es su altura? B sub 0. Es menos ¿cuánto? Ahora, otra vez. Un medio, porque es un triángulo, de su base. Su base del triángulo rojo es t menos t sub 0. T menos t sub 0. Todo esto multiplicado por su altura, que va a ser B sub 0. Y esto es igual a 16. Si yo aplico lo mismo que he hecho en el anterior inciso, esto lo voy a unir en 2. Acá voy a tener t por b sub 0 más 4b sub 0 menos t sub 0 b sub 0. Y acá voy a tener menos, acá, ¿cuánto? Eh, esto si yo lo multiplico voy a tener t por b sub 0 menos t sub 0 b sub 0, ¿ya? Y esto es igual a ¿cuánto? 16. Pero si observamos acá, acá tengo este signo menos va a influir en este, por lo que se va a volver negativo. Esto va a ser menos t b sub 0. Pero acá vemos que tenemos positivo. T b sub 0 menos t b sub 0. Entonces esto con esto se va a simplificar. Acá, este es menos. Y con este menos se va a volver más. Entonces va a volver t sub 0
B sub 0 positivo, y acá tengo negativo, tengo su contrario, por lo tanto este con este se va a simplificar. Y me va a quedar 4b sub 0, pero 4 entre 2 me va a dar 2b sub 0 es igual a 16. Por lo tanto, ¿cuánto había sido b sub 0? 16 entre 2, 8 metros sobre segundo. Bien. Bien, ¿alguien ha tenido alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Algo donde se haya perdido? ¿Algo que no le he entendido? Esta es la respuesta de A y esta es la respuesta de B. Entonces, de esa manera quedarían los dos ejercicios. Bueno, los dos incisos. Voy a alejar un poco más. A ver, esto directamente ya se los voy a ir pasando. Lo voy a dar PDF. Voy a poner clase. Ya voy. Ya. Estos son los apuntes, pero todavía no están completos. Así que, mientras tanto, ¿hay alguna duda? Un momento, estoy subiendo esto. ¿Dónde están los apuntes? Dice que no lo encuentro. PDF. Bien, en el comentario solo estoy viendo un link donde está uno de los apuntes parciales hasta ahora. Nos faltan dos ejercicios que ya son más cortos, no son tan largos como este de acá, son más teóricos, pero sí con más nivel. Ya les he pasado en la parte del chat, está ahí en un documento para los que quieran ver los ejercicios anteriores de momento. Nos vamos a ir al siguiente, que es nuestro penúltimo, si no me equivoco. Sí, es nuestro penúltimo ejercicio, que es más, son los más cortos que hay acá. Bien, a ver, acá está copiado. Bien, a ver, ¿qué me dice este ejercicio? Me dice dos móviles describen movimiento rectilíneo. Se encuentran en el origen y cuya gráfica velocidad versus tiempo se muestra en la figura. Si se sabe que el móvil 1 desde t igual a 0 reduce a la mitad su rapidez en un segundo, hallar la aceleración del móvil 2 en metros sobre segundo. Bien, como se han dado cuenta, el ejercicio me está tratando de confundir porque, bueno, me está hablando del móvil 1 y luego se está pasando al móvil 2. Bien, es un poco, bueno, vamos a ver cómo entender este ejercicio. Lo primero que podríamos hacer es identificar las curvas. Bien, podemos ver que tanto el móvil 1 como el móvil 2 me están yendo, bueno, están yendo con una velocidad que va variando, o sea, están yendo con MRV. ¿Qué más podemos identificar las gráficas? Bueno,
aparte de los datos, ¿no? Que ahorita lo vamos a trabajar. Podemos ver que aquí hay un ángulo entre estas dos gráficas, que es de 45 grados. Bien, solamente eso es lo que me está diciendo, más que todo. Entonces nos vamos a ir a la parte de solución. Si observamos la gráfica 1, vamos a ver que tiene una sección en el área negativa y que tenemos un -10. ¿Ya? De esta parte no se preocupen mucho. ¿Por qué? Porque de las gráficas que hasta ahora hemos visto, todas estaban en el sentido positivo, ¿no? Las gráficas que hemos estado analizando siempre estaban en el cuadrante positivo, positivo, positivo. Pero este negativo y que me representa la velocidad solamente me está diciendo que está cambiando de dirección. Si ustedes se fijan en la gráfica que estoy dibujando ahorita, si yo tengo un móvil en este sentido, está yendo hacia la derecha. Bien, yo puedo decir que su velocidad es de 5 metros sobre segundo. Eso. Ahora, ¿cómo tomo ese menos 10? Vuelvo a dibujar lo mismo, solo que voy a decir que el vehículo que yo tenía acá está yendo en sentido contrario, donde su velocidad inicial es igual a 5 metros sobre segundo. Pero me dirán, ¿dónde entra el signo? Entonces, el signo entra en la dirección, en el sentido. Bien, en el sentido de la velocidad. Este está yendo en el sentido positivo y está yendo en el sentido negativo. O que está yendo en diferente dirección. Solamente ahí se toma este signo menos. Ah, bien, ¿qué más podríamos decir acá? No siempre vamos a tener este tipo de gráficas donde todos estén en el cuadrante positivo. Por lo tanto, también tenemos que tomar en cuenta que qué está haciendo este vehículo específicamente. Sabemos que tiene una velocidad entonces en el sentido izquierdo y luego cuando llega al b igual a cero, bueno, perdón, b igual a cero, cuando disminuye su velocidad a b igual a cero, este va a ir incrementando su velocidad pero con sentido positivo. Entonces podemos decir que si yo tengo acá el móvil 1, este va a ir en el sentido izquierdo hasta que llegue a un punto donde su velocidad va a ser igual a cero. Entonces se va a dar la vuelta y se va a ir hacia la derecha. Bien, eso es lo que me quiere decir esta gráfica de acá. Que estaba yendo hacia la izquierda, llega a su velocidad igual a cero, se da la vuelta y empieza a ir hacia la derecha. Bueno, eso era como dato extra, no era necesario saber eso para resolver el ejercicio. Directamente nosotros vamos a graficar, vamos a empezar a poner los puntos, como lo poníamos en los otros ejercicios. Lo voy a poner con el color azul y con una línea delgada para los ejercicios que vayamos a ir, bueno, para los ejercicios que vayamos necesitando. Eh, bueno, acá tengo una gráfica. A ver, antes, ¿qué me decía? Me decía que el tiempo se muestra en la figura. Si se sabe que el móvil 1, que este es el móvil 1. Si se sabe que el móvil 1 desde t igual a cero, sabemos que esto es el tiempo igual a cero. Acá es velocidad igual a cero, tiempo igual a cero. Ya está en tiempo igual a cero. Si se sabe que desde t igual a cero reduce su mitad a la mitad su rapidez en un segundo, allá entonces pasa un segundo y su velocidad disminuye a la mitad. Entonces vamos a tener acá una intersección por este punto, bueno, por este punto más o menos, donde vamos a tener transcurrido un segundo. Bien, acá le voy a poner 1. Acá vamos a poner que esto es un segundo. Y me dice que reduce su velocidad, entonces debería ser su velocidad ahora -5. Sí, sigo manteniendo el signo, ya les he dicho que esto solamente me dice hacia qué sentido está yendo. Entonces su velocidad vendría a ser -5. Eh, bien, hasta ahí. Luego, ¿qué más podemos decir? Este es el móvil 2, ¿no? Móvil 2, y que tengo un ángulo de acá. Bien, entonces puedo hallar esto. Puedo ponerme acá un ángulo. Puedo ponerme acá un ángulo no alfa, sino puedo ponerme un ángulo beta. ¿No? ¿Para qué ese ángulo beta? Si estamos trabajando con ángulos,
En definitiva, este ángulo tiene que servirme para hallar otro ángulo, ¿sí? Si en la gráfica me dan este ángulo, o bien me está pidiendo que lo ponga para el móvil 1 su aceleración, porque sabemos que la inclinación es su aceleración, o para el móvil 2 hallar su aceleración. En todo caso, yo estoy poniendo acá para el móvil 2. Pero vamos a ver en qué más podemos utilizar este ángulo de 45 grados. Cuando estén en la parte de geometría, ustedes van a aprender a relacionar ángulos, ¿ya? Y bueno, van a ver que, y ya se los voy adelantando porque no es necesario llegar a ese tema, pero cuando tengo dos líneas que se están cruzando, que es el caso que yo tengo acá, el ángulo que yo tenga en este lugar va a ser un ángulo alfa, pero ese ángulo también se va a repetir en el sentido opuesto de esas dos líneas. Bien, también podemos decir que si yo tengo acá un ángulo tita, ¿cuál sería su opuesto? Este de acá. Acá voy a tener tita. Eso se está cumpliendo acá. Por lo tanto, yo puedo poner eso acá. Si eso es 45, acá voy a tener 45 grados. Bien, lo voy a acercar un poco más para que se vaya notando lo de los ángulos. ¿Qué más podemos poner acá? Bien. Mm, acá tengo -1, tengo 5. Bien. Bien. Entonces, como ya hemos hallado 45 acá, ya tenemos beta, acá le podemos poner un ángulo. Bien. No lo conocemos todavía. ¿Cómo lo vamos a hallar? Otra intersección. Fíjense en esta parte. Tengo esta línea y tengo esta línea. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el ángulo que tenga en esta sección tiene que ser el ángulo que tenga en este lugar. Ángulos opuestos. Por lo tanto, acá le puedo poner otro ángulo. Le puedo poner a este tita. Entonces a este de acá le puedo llamar tita. Bien. Bueno, hemos ido completando ángulos. He ido poniendo variables al azar. No sé cuáles de estas voy a utilizar, pero es para completar mi gráfica y poder trabajar con estas. Bien, lo primero que podemos hacer, esto lo voy a alejar un poco, no tanto, hasta ahí. Bien, lo primero que podemos hacer entonces es, para el móvil 2, yo sé que la aceleración del móvil 2 va a ser igual a ¿cuánto? La tangente del ángulo que está formando con la horizontal, que en este caso nosotros le hemos puesto la variable beta. Bien, esa tangente ya les había comentado antes que viene desde la parte de la teoría. Bien, a ver dónde está. Eh, bien, les había dicho que la tangente o la tangente de este ángulo es igual a la velocidad, pero eso es para gráficas de distancia versus tiempo. Para gráficas de velocidad versus tiempo, esa inclinación me representa a la aceleración. Bien, entonces si este tiene un ángulo de alfa, voy a poner un ángulo de alfa, un ángulo de alfa, nos puedo decir que la tangente de alfa es igual a la aceleración que tenga este automóvil. Vamos a volver a nuestro ejercicio y ya hemos puesto para el móvil 2, ¿no? La aceleración de 2 va a ser igual a la tangente de beta. Ya hasta le puedo llamar una ecuación asterisco, porque todavía no sé en cuál lo voy a utilizar. Ahora, como ya me he puesto una variable para beta, o bueno, ya me he puesto una ecuación para beta, entonces, ¿cómo puedo hallar la otra ecuación? Eh, bien, si nosotros nos vamos a la parte otra vez de geometría, sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, no importa eh, qué forma tenga, bien, si es rectangular, si es un triángulo isósceles, la suma de sus ángulos internos, ya sea este alfa, beta y lambda, beta más alfa más lambda me tiene que dar 180 grados. Los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Ya, pero ¿para qué voy a necesitar? Esto lo voy a borrar acá, lo voy a escribir bien. Beta más alfa más lambda es igual a 180 grados. Entonces, ¿dónde puedo utilizar esa información? En este triángulo que yo tengo acá. Lo voy dibujando y puedo observar que ahí tengo un triángulo. Pero, ¿cuáles son sus ángulos internos de ese triángulo que he dibujado? Uno son beta más
45 grados más esta sección de acá que es lambda es igual a 180 grados. ¿Bien? Pero yo quiero hallar, voy a despejar beta y va a ser 180 menos 45 es 135. Entonces sería 135 y este lambda pasa con negativo, sería menos lambda. Bien, a esta yo lo puedo llamar mi ecuación 1. Me sigo creando ecuaciones. Esto lo voy a separar acá por estos lugares diferentes. Acá esto igual lo voy a separar. Bien, hemos llegado hasta ahí. ¿Qué más podemos hacer ahí? A ver, ya hemos hallado dos ecuaciones. Ahora podemos trabajar con el móvil 1. Ya hemos trabajado con el móvil 2 y sus ángulos. Mm, 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 mm. A ver, ¿qué más podemos decir acá? Bien, acá. En esta parte de acá, si voy a acercarlo, podemos ver que tenemos una, una horizontal con un ángulo de 180 grados. Pero esos 180 grados, ¿qué me están sumando? ¿Cuáles son las componentes que están en esa sección? Yo tengo un ángulo de 180 grados en la que tengo 1. Está dividido por una línea, donde en esta parte tengo alfa, o digo lambda, y en esta parte tengo tita. ¿No ven? Lo estoy dibujando a otra escala. Es esta de acá, tita, y acá tengo lambda. Entonces de ahí yo puedo crear otra ecuación. Sabemos que eso también me suma 180 grados. Entonces si yo ahora alejo esto, me voy a la parte de mis ecuaciones. Entonces acá puedo decir lo siguiente. Puedo decir que lambda más tita es igual a 180 grados. Pero de acá yo voy a despejar lambda y esto es igual a 180 menos tita. Y esta sería mi ecuación número 2. Ya hemos hallado ecuación con los ángulos. Ahora sí, con esta parte de abajo, con el móvil 1. Yo me voy a dibujar este triángulo que tengo acá. ¿Bien? Entonces, yo me voy a ir hasta esta parte y voy a dibujar el triángulo que tengo en esa parte. Tengo en esa sección. Acá, acá, y acá. Bueno, esta reducía su velocidad a la mitad en un segundo, me decía. Entonces, ¿qué tengo de ahí? Yo sé que de acá, a ver, ahora sí. Bien. He dibujado este triángulo que tengo acá. Y pasaba un segundo hasta que, o sea, acá va a ser un segundo, ¿no ven? En este punto. O sea, eso quiere decir que todo esto que yo tenga acá es 1. Esto me decía que es menos 5 y esto me decía que es menos 10, ¿no? O sea, la distancia de acá a acá, ¿cuánto es? 5 solamente. Y la distancia de acá a acá, ¿cuánto es? 5 solamente igual. Yo sé que acá tenía el ángulo tita, que me lo había dibujado, y acá también tengo el ángulo tita, porque es el mismo triángulo. Estas de acá son paralelas, o sea que no va a pasar nada ahí. Por lo tanto, yo puedo aplicar la tangente. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que la tangente de tita, que es este que ya tengo acá, va a ser, estoy tomando este triángulo que tengo acá, este triángulo que tengo acá. Bien, entonces la tangente de tita es su cateto opuesto. Su cateto opuesto es 5. Por lo tanto, va a ser 5 todo esto sobre su cateto adyacente. Su cateto adyacente, ¿cuánto sería? 1. Bien. Eh, a ver, lo mismo va a pasar con este triángulo que tengo acá. Porque como está bajando a la mitad su posición, entonces esto de acá se tiene que dividir en dos puntos. Bien. Puedo tomar este triángulo que yo tengo acá, este de acá o este de acá. Al final estos dos triángulos son iguales. Y yo sabía que la base que tenía este triángulo que tengo acá es de 1 y su altura es de 1 igual también. Perdón, su altura es de 5. De este triángulo de acá, su base, ¿cuánto tendría que ser entonces? 1 y su altura tendría que ser 5. Así que, para los que se preguntaban, pero ¿por qué acá le estás poniendo base 1 si este directamente no tenía una base 1? Sino era de este
su base. Este triángulo y este triángulo deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque están con uno y además las alturas son iguales. Las alturas son iguales, las bases tienen que ser iguales. En este caso, para este triángulo que se está formando con ángulos iguales. Es por eso que estoy tomando ese criterio. Pero si no le he entendido en ese caso, voy a tomar este triángulo que yo tengo acá. Bien, de este triángulo sí sabemos que su base es 1, porque me decía que mientras reducía su velocidad a la mitad, pasaba un segundo. Entonces, voy a tomar este triángulo que tengo acá, ya para que se note, para que esté más claro y no haya dudas. Entonces, ¿cuánto es su altura? Tangente de tita es igual. Su cateto opuesto es 5 y su base es 1. Tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 ¿de cuánto? De 5. ¿Cuánto es eso? Yo me voy a la calculadora, voy a utilizar la función trigonométrica tangente. Esto es igual a la tangente a la menos 1 de 5 es igual a 78,69. Entonces, tita es igual a 78,69 grados. Y hasta acá habría hallado ya tita, que es una de mis variables que está en mis otras ecuaciones. Ahora, si le digo que lo voy a reemplazar en la ecuación 2, ya voy a reemplazar en la ecuación 2. Voy a tener que lambda es igual a 180 menos tita, que en este caso es 78,69 grados. Y lambda vendría a ser igual a cuánto. Entonces yo agarro mi calculadora y le pongo 180 menos el anterior, me da 101,30 grados. Entonces le voy a poner 101,30 grados. Listo, ya he hallado lambda. Ahora esto yo lo podría reemplazar en la ecuación 1, que es esta de acá, para hallar beta. Entonces puedo decir en la ecuación 1 voy a tener que beta es igual a cuánto. A 135 menos lambda, pero lambda es 101,30. Por lo tanto, acá voy a tener 135 grados menos el anterior resultado, que es 33,69 grados. 33,69 grados. Bien, voy a dibujar esto. Entonces acá voy a tener que beta es igual a 33,69 grados, que lo puedo redondear a 33,7 grados. Y hemos hallado esos ángulos. De todos los análisis que hemos hecho, ya hemos hallado eso. Al final me pedía hallar la aceleración del móvil 2, pero la aceleración del móvil 2 es igual a la ecuación asterisco, que era la principal ecuación que hemos hallado al inicio, que es A es igual a la tangente de beta. Por lo tanto, finalmente podemos decir acá, finalmente en asterisco, vamos a tener que la aceleración del móvil 2 es igual a la tangente de beta, pero la aceleración 2 es igual a la tangente de 33,7 grados. Y si yo pongo ese valor, bueno, en la calculadora le voy a poner tangente de 33,7 grados. Esto es igual a 0,6. Entonces la aceleración 2 es igual a 0,66, que se puede redondear a 0,67. 0,67 metros sobre segundo al cuadrado. Y hasta ahí habríamos acabado este ejercicio de acá. Esa sería su respuesta. Acá tenemos este ejercicio. Bien, como lo han visto, en la parte del ejercicio hemos trabajado más con ángulos. ¿Sí? Bien, he estado buscando ejercicios que pongan diferentes conceptos. Bien, no he buscado solo ejercicios. Al inicio hemos hecho ejercicios con áreas, hemos hecho con velocidad media, luego hemos aplicado la parte de MRU, pero analizando con gráficas más. Que lo hemos analizado con eso, con gráficas más. Luego hemos hecho ejercicios que implican el análisis de áreas, que es este de acá. Y ahora hemos hecho un ejercicio que implica el análisis de ángulos, que es este de acá, y bueno, relaciones trigonométricas.
Finalmente, bueno, si no tienen dudas en este ejercicio, nos vamos a ir al último ejercicio, que es este de acá, que es del examen del anterior semestre, ¿bien? Que a muchos les ha pescado en curva, aunque no me crean, bueno, ha habido la mayoría o un gran porcentaje que esta pregunta no la ha logrado hacer, pero vamos a ver cuál era el punto de ese ejercicio. Voy a adicionar una página más y voy a aplicar este ejercicio de acá. Bien, a ver, ¿qué me decía el ejercicio? Rápidamente, la gráfica nos muestra el movimiento de dos móviles A y B. ¿Al cabo de qué tiempo ambos móviles se encuentran nuevamente si en t igual a cero se encontraban juntos? Ah, acá me está diciendo algo. Ambos estaban juntos en la misma posición y me está diciendo en qué tiempo se encuentran nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Indirectamente me está diciendo distancias iguales. Ya lo hemos visto en el otro ejercicio de acá. Misma posición en la que inician su movimiento, me dice mismo lugar y tiempo de encuentro. ¿No ve? Acá me dice calcular la velocidad en el instante en que alcanza el móvil A. Tiempo de encuentro. Acá inician igual en el mismo punto y llegan al mismo punto. Entonces, directamente acá ya podemos decir una cosa, que la distancia de A va a ser igual a la distancia de B. Bueno, para poner los datos, un momento, acá, lo voy a poner acá. Bien, para poner los datos, voy a poner acá mis datos. ¿Qué me decía? La aceleración de A. La aceleración de A es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y B tiene una velocidad inicial, entonces la velocidad de B es igual a 2 metros sobre segundo. ¿Bien? Y bueno, que considere que la tangente de 37 grados es igual a 3 cuartos. Ya, esos eran los datos que me daba el ejercicio. Pero ya hemos visto, sabemos nosotros que la ecuación general va a ser que la distancia de A va a ser igual a la distancia de B. Por lo tanto, ¿qué tipo de movimiento tienen estos dos automóviles? A tiene MRV y B tiene MRV. ¿Por qué? Porque ambos tienen diagonales, ¿no? Ambos tienen aceleración. Por lo tanto, el análisis o la fórmula que nos relaciona directamente la distancia con la aceleración es que la distancia de cualquier vehículo es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Eh, a ver, podemos ver que para la posición inicial, me decía que se encontraban juntos, ¿no ve? Pero específicamente, el móvil A, ¿cuánto era su velocidad inicial? ¿Alguien me puede decir ahí, por favor? Ya vamos a acabar este ejercicio y ya nos vamos. ¿Alguien? En la posición inicial, ¿qué velocidad tenía A? O en t igual a cero, ¿qué velocidad tiene A? Bien, para esto vamos a tener que utilizar la parte de los puntos. Para un tiempo cero hay una velocidad cero. O sea, de la gráfica estamos tomando que para un tiempo igual a cero, la velocidad de A era cero. Entonces estaba partiendo del reposo. Para A tendría que eliminarse esta parte de acá. Eso tendría que ser cero. Bien, pero para B ya me decía cuánto de velocidad tenía. Me decía que tiene una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. Entonces, si en la gráfica yo lo completo, acá puedo poner 2. Yo sé que acá va a ser cero. Nada más. Entonces, directamente ya lo voy a poner las fórmulas acá. Para la distancia de A voy a tener acá un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración de A, obviamente, la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Y esto es igual a ¿cuánto? A la distancia de B. Pero la distancia de B es, x de B es igual a, aquí directamente, la distancia de B es igual a velocidad de B inicial por el tiempo, velocidad inicial de B, velocidad inicial de B por el tiempo, más menos, igual lo voy a poner con otro color,
y más menos un medio de la aceleración de v, todo esto por el tiempo elevado al cuadrado. Ya, bien, tengo esta sería mi ecuación general, pero me decía que hay el tiempo, es la gráfica, ¿a cabo de qué tiempo? Me decía que hay el tiempo de encuentro. Ya tengo la aceleración de A en este caso, sí, me da como dato, me da que es un metro sobre segundo. No tengo el tiempo porque es la variable que quiero hallar. Tengo la velocidad inicial de B, sí tengo, me decía que es de 2 metros sobre segundo. ¿Lo veo? ¿Tengo la aceleración de B? No, no la tengo. ¿Cómo la hallo? Directamente la gráfica me está dando un ángulo. Bien, entonces de acá puedo decir que la aceleración de B es igual a la tangente de ese ángulo, que es la tangente de 37 grados. En todo caso, si yo quiero hallar la tangente de 37 grados, el ejercicio me decía, considere que la tangente de 37 grados es 3 cuartos. Bueno, entonces la aceleración de B, ¿cuánto es? 3 cuartos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces con esos datos yo ya tengo todo. Directamente acá voy a tener un medio de la aceleración de A que es 1 por el tiempo al cuadrado. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Acá voy a tener velocidad inicial. Acá voy a tener 2t. Aquí. ¿Es más o es menos? Es más porque está acelerando. Entonces acá va a ser más. Y entonces acá, bueno, acá le voy a poner más. Un medio de la aceleración de B. ¿Cuánto es la aceleración de B? 3 cuartos. 3 cuartos. Todo esto por el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Directamente acá se puede simplificar una t. Esta y esta se puede simplificar. Y bueno, pasamos a dividir. En este caso vamos a tener acá. Yo puedo pasar esto que tengo acá a este lado. Entonces vamos a tener un medio, bueno, no un medio, sino vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener t cuadrado medios menos, acá sería 3, 2 por 4, 8. 3 octavos t cuadrado y esto es igual a 2. Y ojo que no es t cuadrado porque ya hemos eliminado una t. Por lo tanto me queda eso. Directamente, ¿cuánto me da un medio menos 3 octavos? Entonces yo tengo acá un medio menos 3 octavos. Y esto es igual a un octavo de t. Por lo tanto, acá voy a tener un octavo de t es igual a 2. Por lo tanto, t había sido igual a ¿cuánto? A 16 segundos. ¿No? Es la división. Lo voy a mover un poco más acá. Bien, con esto habríamos acabado la parte de los ejercicios. Si alguien tiene alguna duda, o todo claro, algún comentario, alguna opinión, 16 segundos. Y ese sería su tiempo de encuentro. Bueno, si han visto, este ejercicio era más corto, solo había que tener en cuenta eso, de los conceptos que os he explicado al inicio. Bien, esto habríamos acabado. Esto lo que lo voy a... Esto acá, y esto de acá. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya en este momento se lo estoy subiendo estos apuntes ya a la parte del Classroom. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá, acá. Acá se los voy a subir. Esa es cinemática.